pueda ser sacrificio pesado, Señor, para estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar aquí aún, alabándote, glorificándote, Señor, y exaltando tu santo nombre. Gracias, Padre. A través, Señor, de todo lo que se está viviendo en estos días, Señor, tú nos tienes aquí. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí y aquellos que están en sus hogares viendo, Señor, a través de la pantalla. Sigue, Señor, con nosotros. Sigue dándonos ánimo, Señor, cada día. Tal vez a veces, Señor, se pregunta, Señor, o vienen momentos de si valga la pena seguir. Pero realmente, Señor, que contigo vale la pena. Síguenos guiando, Señor, en cómo debemos de seguir, Señor, en estos días. Guíanos, danos fuerzas, aliéntanos, Señor, y bendice, Señor, cada uno de mis hermanos, en cada una de sus situaciones. Aquellos, Señor, que tal vez tienen familiares, Señor, que han tenido pérdidas, Señor. Bendícelos, Señor, sé con ellos, consuélalos, confórtalos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hi, a los que están en su casa, hello. Ya los queremos ver. Vengan, aquí el santuario cada día está más listo para cada uno de ustedes, que ya el polvo se está yendo. Lino vino a soplarle. No, abrir la puerta. Sí, ya está más preparado, hermanos. Los estamos esperando y los extrañamos. Amén. Y con eso, porque el pastor nos está dando estudios de 2 horas, le voy a dejar el tiempo ya, ok, para que avance. 45 minutos. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Bendecidos, ¿verdad? Al 100. Al 100, 100 por 1. Bueno, hermanos, si ya vieron que hay ventanas nuevas y continúan las remodelaciones. Y bueno, vamos a venir delante del Señor. Hoy continuamos con la serie 7 pruebas que conoces realmente a Dios, que conocemos realmente a Dios. Y estuvimos viendo las semanas anteriores. La primera prueba era obedecer a los mandamientos de Dios. La segunda prueba era que debemos de amar al prójimo. Fue la semana pasada. Y hoy vamos a comenzar con el estudio, y el título es Tu crecimiento espiritual. ¿En dónde está el crecimiento espiritual de nosotros? En la aplicación está el estudio, hermanos. Y vamos a orar. Venir delante del Señor que nos guíe y sobre todo que nos hable, porque es un tema donde a veces ya hemos crecido, pero como que mentalmente decimos que no sabemos mucho, o estamos nomás ahí diciendo, es que yo no sé cómo
fulanito, como manganito, pero el Señor a través de los años, a través de los meses, el Señor ya ha venido dando un crecimiento, y eso es lo que espero que al final de que salgamos aquí nos recuerdemos que de dónde el Señor nos sacó, todo el proceso que vamos caminando, y básicamente el crecimiento espiritual, ¿no? Es lo que es el tema de esta semana. Vamos a orar. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias porque, Señor, tú eres bueno, y nos damos cuenta a través de nuestro caminar de dónde nos sacaste primero que nada, y el camino que nos has traído, Señor, y hasta aquí nos has guardado, Señor, y continúas haciéndolo, Señor, continúas abriendo puertas, Señor, también continúas cerrando puertas, sabiendo que es conforme a tu voluntad, Señor, que nosotros queremos caminar. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú eres fiel, Padre, aunque a veces nosotros no somos fieles, Señor, andamos así, pero tú, Señor, siempre eres fiel, Señor, y ese crecimiento es el que tú lo das, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, gracias por nuestra salvación, te damos la gloria y te damos todo el honor, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, ¿cómo sabemos que realmente conocemos a Dios? El punto número 3 es que hemos crecido, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. ¿Recuerdan desde la primera vez que vinieron a la iglesia? Tal vez no a esta iglesia, a otra iglesia. Cómo llega uno, o tal vez uno dice, wow, me acuerdo cuando me entregué al Señor, todo era bonito, todo lo que oraba el Señor me lo daba, y al final de cuentas parece como que ya el Señor ya no me escucha, no sé qué pasa. Lo que pasa es que recuerdan que es el primer amor, cuando uno viene y comienza, entonces el Señor nos va desarrollando, nos va madurando, nos va llevando de victoria en victoria, y también de prueba en prueba, porque a través de esa victoria de esa prueba nos damos cuenta que viene esa victoria. Después de la tempestad, después de la tormenta, sale el sol, y mañana es un día nuevo, y su gracia es nueva cada mañana. Y ese es el punto, hermanos, que aquí Juan quería que los hermanos se recordaran de dónde los habían sacado y quiénes eran ellos en realmente, el crecimiento que el Señor les había dado. Entonces, bueno, vamos a venir y, bueno, ya oré, ¿verdad? Ya oré. Vamos a comenzar con el versículo 2. El versículo 2 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo la primera vez que llegué a una iglesia, el hecho de que me decían, José, el Señor ya te perdonó tus pecados. Y yo decía, ¿todos mis pecados? Todos mis pecados, como que yo creía que era un proceso. Tal vez me perdona primero los pecaditos chiquitos y los pecados medianos, y al final, 5 años, 10 años después, tal vez 20 años, no sé, después de mucho tiempo me perdonan los pecados grandes. Porque así uno conoce, cuando uno no conoce al Señor, uno así conoce, ese es pecadito chiquito, ese no es pecado, ese es un pecadote grande, wow. Entonces, pero el Señor todo lo ve que es pecado. Entonces, fue algo que en realidad, como que uno dice, wow, Señor, en realidad ya no tengo pecados, ya me has perdonado, ya me voy a ir al cielo, ya no voy a ir al infierno. Y saben, hermanos, y ese es el punto, que uno lo hace por fe. Uno lo hace por fe y uno sigue yendo a la iglesia, uno sigue leyendo la palabra, pero la conversión verdadera es cuando la persona empieza a cambiar. Empieza a cambiar, tal vez yo me vestía diferente, los hombres no sé, pero las mujeres tal vez más, ahora ya se visten más discretas, o tal vez siempre se vistieron discretas, pero hay algo que cambia. La Biblia dice que uno vuelve a nacer, entonces uno comienza a cambiar a través de los años, y uno va cambiando, y uno va diciendo, wow, eso antes tanto que me gustaba hacer, ahora ya no. Y entonces el Señor al fin está cambiando de dentro por fuera. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si a veces uno va a iglesias y ve a hermanos que todavía se visten como antes, y uno dice, este no ha cambiado nada, mira lo que hace, pero ¿saben qué? El Señor va haciendo el cambio adentro donde no se ve. Entonces nunca tenemos que juzgar. Antes bueno, ahora ya es moda, pero antes yo veía a esos hermanos que estaban tatuados y decía, man, yo creo que el Señor todavía no lo perdona. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, le va a tardar como unos 10 años que lo perdone, o 20, no sé. Y uno dice, pero
ahora ya es moda, ¿no? Ahora ya todos están tatuados. El punto es de que el Señor va dando el crecimiento, el Señor va haciendo el cambio en nuestras vidas, y ese es el punto que quería decir aquí. Entonces aquí se enfoca primero que nada, dice a vosotros hijitos, dice os escribo, les estoy escribiendo, y fíjense aquí la palabra os escribo, quiere decir que les escribo, está hablando en el presente, a vosotros hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y este es el mensaje para toda la iglesia, hermanos. Hay diferentes etapas en el cristianismo. Cuando uno va caminando, están los que son recién convertidos, que la Biblia les llama que son hijos, hijitos, bebés en el Señor, que han vuelto a nacer, recién nacidos. Hay los que son los jóvenes, los que ya tienen su tiempo caminando el Señor, y están ya los adultos, los ancianos, los que ya tienen sus buenos años, sus buenas temporadas que han vivido en el Señor. Entonces básicamente aquí lo está dividiendo en tres personas: los niños espirituales, jóvenes espirituales y los adultos espirituales. Pero existen esos niños pequeños en las iglesias, y constantemente, la idea es que lleguen siempre hermanos que están comenzando, pero hay creyentes que están empezando, tal vez no se congregan todavía, pero ya han cambiado la manera, tal vez ya hicieron la oración y el Señor está trabajando con ellos. El punto es, hermanos, que siempre va a haber nuevos creyentes que han comenzado a caminar con Jesús. Y eso, hermanos, es algo que uno se acuerda. Yo no sé ustedes, pero ¿ustedes se acuerdan cuando ustedes comenzaron a ir a la iglesia? Todas las dudas que uno tenía, que si esto es cierto, que si estoy haciendo lo correcto, que qué va a decir mi familia, ahora ya no voy a ir a los parties, a las fiestas, híjole, voy a dejar de tomar, pero sé que todo esto es bueno para mí. Y uno dice, wow, y uno ya quisiera, si ha sido una conversión genuina, uno ya quisiera crecer, quisiera leer toda la Biblia, y los días son cortos y uno se pone a leer y a leer y uno quiere crecer. Pero la Biblia habla de los recién nacidos, que es la importancia de comer. Ustedes saben cuando los niños son recién nacidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se les da de comer? En 1 de Pedro vemos, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice, y desead como niños recién nacidos. ¿Qué es lo que los niños recién nacidos desean? Pues ellos quieren comer. ¿Qué? Pues la leche ya sea en fórmula, o la leche de la mamá, o ahí como sea, pero ellos necesitan comer. Pero aquí es la leche espiritual no adulterada. ¿Recuerdan todavía, yo creo, el Infamil, que se les pone agüita? Imagínense la leche bien adulterada, es leche y le ponen mucha agua para que sea diluida, para que no tenga tanto poder, que no sea tan nutritiva. Eso sucede con el Evangelio. A veces no es la palabra, simplemente es la palabra media, en inglés es sugar coated, que la ponen de una manera así suavecita, no tan fuerte, para que la gente no se ofenda, pero es parte del crecimiento. La gente se tiene que ofender. Tenemos que darnos cuenta que estamos mal y que tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que vivir de una manera como el Señor lo está mandando. El punto, regresando al versículo, es que como niños recién nacidos tenemos que desear esa leche, la leche espiritual que no es adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis para salvación. Quiere decir que va a crecer y se va a dar cuenta que en realidad esa persona es salva. Porque uno dice, es tan simple nomás recibir al Señor y ya me fui al cielo. Así de simple es, porque es por fe. Pero ahí es el comienzo de un proceso largo que dura años para crecer, para conocer, para estar íntimamente con el Señor, para caminar exactamente tratando de seguir los pasos de Él. Es difícil, es bien difícil. Por eso es a través de los años, a través del caminar. Entonces un bebé en la fe se debe de recordar que sus pecados ya fueron perdonados. Y eso es lo que se enfoca aquí Juan. Hermanos, ustedes, hijitos, los bebés, ya sus pecados han sido perdonados. Ya no son culpables de pecado. Ya no va a ser juzgado por el pecado. Jesucristo murió por ese pecado. Él se hizo forma en pecado y Él mismo fue esa ofrenda para traerla a Dios, y fue la propiciación, es lo que se debía, lo que se tenía que pagar por los pecados. Y eso es lo que a veces uno dice, wow, el recién convertido. Entonces ya a través de eso, hermanos, ya uno no va a ser castigado, uno ya no es condenado. Pero no sé si ustedes se han preguntado que si el Señor ya me habrá perdonado este pecado. Alguno tal vez que me esté viendo.
dice, wow, eso es un pecado tan grande, yo creo que todavía no me perdona. Por eso es que ando como ando, por eso es que no puedo concentrarme en la palabra, por eso es que tal vez sigo pecando. Pero saben, hermanos, no importa qué tan malos hayan sido, qué tan malos yo fui, si en realidad me entrego al Señor por fe, la Biblia dice que los pecados han sido perdonados. Y eso es algo que nos tenemos que simplemente descansar en eso y poner nuestra fe en eso. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, si los confesamos, quiere decir, Señor, sí, he pecado, o sea, estoy de acuerdo, me arrepiento y confieso mis pecados. Dice que Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. O sea que ese es el punto, hermanos. Entonces, cuando la persona ha confiado y ha puesto su fe en Jesucristo, se ha arrepentido y creyó y que Jesucristo murió por sus pecados, por todos sus pecados, a través de eso, hermanos, es que viene el proceso de otra vez comenzar. Ya ha vuelto a nacer, va a caminar, sí, tal vez va a gatear, va a comer, pero el punto es de caminar y tal vez no correr porque es largo, pero sí ir con el paso, A veces yo que estamos a punto de hacer cosas en el ministerio, especialmente cuando comenzamos y decíamos, no, como que queremos correr, primero tal vez ni estamos todavía caminando, o sea, apenas hacemos solitos como los niños, ya queremos correr. Entonces, Dios tiene la manera y lo permite de cierta manera que no vayamos más allá de lo que Él tiene para nosotros. Y es algo que nos mantiene enfocados en lo que debemos de estar haciendo. Fíjense lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 47. Dice, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque a mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Yo siempre que recuerdo este versículo y lo leo, yo siempre me acuerdo de Pedro y más bien Pablo. ¿Se acuerdan Pablo que era, bueno, en aquel tiempo era Saulo, cómo era el que se encargaba en ir y parar este movimiento que había comenzado los del camino que venían y decían que Jesucristo y este Saulo creía que él estaba haciendo la voluntad de Dios, apagar a todo este movimiento que se estaba levantando, y mató gente, era el encargado de todo esto. Y al final de cuentas, hermanos, imagínense cómo fue el perdón de él darse cuenta de que todo lo que estaba haciéndolo mal. Y el Señor lo perdonó. Y no nomás lo perdonó, sino que lo usó. Y no nomás lo usó, sino que lo puso en un lugar supremo, por decirlo de esa manera, que lo usó grandemente. Y entonces uno dice, y pobre yo, pobrecito de mí, que el Señor tiene, el punto que quiero decirles, hermanos, es que el Señor primero ya nos ha perdonado, si han recibido a Jesucristo, si se han perdonado. Y el otro punto es que si hay pecados que todavía ahí están y ustedes dicen, Señor no me ha perdonado de esto, o será que esto es una mentira del maligno. Es una mentira del maligno. Pero si de esos pecados que ya cometieron antes de su conversión, si han cometido pecados después de su conversión, el Señor los ve como que ya no han pecado. Eso no quiere decir que van a pecar y van a continuar, pero sí hay que confesar nuestros pecados, hay que venir delante del Señor y confesar un pecado. Hay que ir con hermanos crecidos, si somos bebés en el Señor, hermanos que ya son fortalecidos, que han pasado batallas en el Evangelio, y venir y, hermano, ora por mí, porque mira, esto es lo que sucedió, y de alguna manera, lo puede hacer solo con Dios, no tiene que ir con nadie, pero muchas veces es mejor de ir con alguien que lo lleve de la mano, que peleen esa batalla juntos, porque el enemigo viene con todo. El enemigo viene con todo y nos quiere sacar, nos quiere tumbar. Si no tenemos un hermano que le podemos llamar y le decimos, mira, brother, ora por mí, por esto, mira, esto es lo que pasó, ya le pedí perdón al Señor, a esta persona que ofendí, ayúdame a orar en esta manera. Ese es el punto, hermanos, que aquí los hermanos que son recién nacidos muchas veces creen que todavía están, o sea, o no han sido perdonados. El punto es que, regresando aquí, es que aquel quien se le perdona poco, poco ama. Versículo 48
Y el que dijo, tus pecados te son perdonados, y los que estaban juntamente sentados en la mesa, dice que comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, Jesús hablando, dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. La fe, hermanos, es que nos salva. La fe es la que dice, ok, eres justo ante los ojos de Dios, ve y no peques más. Ahí es donde viene el volver a nacer. Si seguimos pecando, si seguimos haciendo lo mismo, entonces no ha habido ningún cambio en nuestra vida. Entonces vamos a seguir siendo esos niños y vamos a vivir de la manera como siempre hemos vivido. O sea que aquí el Señor nos usa, bueno, no nos usa, más bien nos da un ejemplo de los niños, cómo los niños son. Los niños son limpios de mente, son honestos, sin malicia, son puros, ellos todo lo creen. Y la palabra dice que tenemos que ser como los niños. Jesús nos da un ejemplo en Mateo capítulo 18, versículo 2 al 5. Y dice que llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Wow. Si no nos volvemos y nos hacemos como niños, ¿será que aquí hay una contradicción lo que está diciendo la palabra? No, lo que está diciendo la palabra es que primero venimos al Evangelio, somos niños y vamos creciendo. Vamos creciendo y tal vez nos creemos que somos la gran cosa, ya hay orgullo, ya nos creemos que sabemos todo, y dice, no, regresa como eras niño. No la manera como pensabas, no lo que hacías, pero esa inocencia. Ahí lo vamos a ver, versículo 4 dice, y cualquiera que se humille, porque los niños, ellos ni saben qué es humillarse, ellos saben que todo lo creen, pero un adulto ya dice, yo no voy a hacer eso, yo ya sé esto, yo no voy. Entonces ya viene y uno se pone, su corazón le empieza a cambiar. El punto es que dice versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, dice, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El niño espiritual, hermanos, debe de comer, debe de crecer. Si no come espiritual, si no come la palabra, si no está constantemente en la palabra, no va a crecer. En Mateo capítulo 4, versículo 4, dice que él respondió y dijo, escrito está, de no solo, y recuerden, este es cuando ahorita vamos a leer todo ese versículo, es cuando Satanás de alguna manera está enfrentado ahí con Jesucristo, y Jesucristo le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Tremendo. También están esos niños que no crecen, hermanos. Todos fuimos niños, todos crecimos, todos tuvimos nuestro primer amor, todos comenzamos a tomar leche, y todos comenzamos también a darnos cuentas de que yo como hijo de Dios, hay ciertas cosas que tengo que hacer. No tengo que hacer para mi salvación, las tengo que hacer porque me nace conocer más de Dios, me nace venir y tener intimidad con el Señor, orar, buscar las cosas de Dios, y a través de ese es el crecimiento que va ocurriendo. Pero vamos a ver ahora los niños que no crecen. Pablo nos da un ejemplo en 1 Corintios capítulo 3, versículo de 1 al 3. Dice, de manera que yo, Pablo escribiéndole a sus hermanos que estaban en Corintio, recuerden, era una iglesia carnal, una iglesia que estaba en desorden, una iglesia totalmente fuera de orden. Versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino más bien como carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, o sea, no comida sólida, con carne, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, quiere decir que no ha habido un crecimiento en esos hermanos. Versículo 3, porque aún sois carnales, o sea, no han crecido, hermanos, todavía son carnales. Y el punto, hermanos, del crecimiento es que sin Cristo somos bien carnales. Lo espiritual va creciendo, entonces lo carnal se va haciendo más pequeño hasta que lo espiritual crezca y lo espiritual simplemente controle a la carne. Entonces aquí dice, porque ustedes todavía son carnales. Son carnales, quiere decir que lo espiritual lo han dejado acá y siguen igual que antes, no han cambiado nada. Entonces, por eso no han crecido.
Entonces, versículos otra vez, dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo de entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andas como los hombres? Y ahí seguimos, ¿no? Y es que hablan que, bueno, yo soy de este grupo, yo soy de este grupo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy... Y ya empiezan a haber divisiones. Las divisiones son a causa de la carnalidad. De que tal vez hay niños todavía gerruchitos, ¿no? Que tienen muchos años en el Evangelio y todavía no crecen o simplemente todavía son carnales. Entonces Pablo también le escribía a los Efesios en capítulo 4, versículo 13. Dice, capítulo 4, versículo 13, Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Quiere decir, hermanos, que primero tenemos que llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, que fue perfecto. Y entonces, a la medida de estatura y plenitud, o sea, para crecer, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, niños que andan así, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Aquí nos damos cuenta y vemos lo que es un niño espiritual, que es un recién nacido. También vemos la otra parte, que ya tienen tiempo en el Evangelio, en la iglesia, y al final de cuentas no han crecido. Y no han crecido porque simplemente no sabemos por qué. Porque no se han entregado, porque tal vez, no sabemos, pero hay el espiritual y el no espiritual. Entonces, el punto aquí es que tenemos que recordar nuestro crecimiento espiritual. A los padres, después les habla, a los padres han conocido a Dios, han conocido que Dios es eterno. Versículo 3, os escribo otra vez más en el presente a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. O sea, aquí ya le está hablando a una persona que ha caminado con el Señor, que conoce de Dios, y simplemente le dice a ustedes padres, ustedes conocen a Dios desde el principio de su conversión. Esos son que se entregaron y de repente conocieron al Señor totalmente, y estos han caminado por fe, y simplemente les está diciendo, recuerden lo que Dios ha hecho en sus vidas. Han conocido a Dios ustedes desde el principio de su conversión, y eso es la mayoría de los hermanos. Conocemos a Jesucristo, nos damos cuenta de su amor, de su misericordia, de todo lo que hace, lo que ha hecho, de dónde nos ha sacado, y continuamos caminando de una manera donde dice, wow, ¿por qué nadie me dijo de esto de antes? ¿Por qué no? Fulanito era cristiano, ¿por qué nunca me invitó a la iglesia? Y nos damos cuenta de lo delicioso, lo bueno, lo amable, misericordioso, lleno de gracia que es Dios. Y uno dice, wow, y ahora le está hablando a este tipo de hermanos. Esos son los padres espirituales, creyentes, maduros, ya muchos pueden ser líderes, con un conocimiento profundo de Dios, que han caminado por años, hermanos, han caminado, o tal vez 4 años, 5 años, pero ya tienen su tiempo en el Señor, y han crecido a través de pruebas y tribulaciones. Y a veces no nos gusta oír de las pruebas y las tribulaciones, pero parte del crecimiento, hermanos, es pruebas y tribulaciones. Si ahorita alguno está pasando por pruebas y tribulaciones, hay que tener la paz, porque Dios está en control, y si Dios lo ha permitido, al final de cuentas es para nuestro bien, para los que amamos a Cristo. Entonces es parte de nuestro crecimiento, es parte de esa madurez que nos tenemos que enfrentar como hijos de Dios. Yo antes decía, es que yo soy muy débil, Señor, yo no me des una prueba, porque yo ya el versículo que dice que Dios no les va a dar más de lo que ustedes puedan aguantar. Entonces decía, Señor, es que yo soy muy débil, Señor, no me des una prueba grande o una tribulación, Señor, y perdóname, Señor. Y hermanos,
cuando uno está en Cristo, uno va pasando por la situación, va pasando por el medio de la prueba y ni se da cuenta que es prueba. Y tal vez la gente lo ve a uno y dice, hermano, está bien, necesita algo, ¿cómo puedo orar por usted? Y uno dice, no, pues está bien. Y sí, tal vez hay situaciones, pero en realidad uno ya se da cuenta de la situación ya cuando ya uno pasó. Dice, wow, estuvo heavy, estuvo duro. Pero cuando uno va, porque Dios va con uno, Él lo lleva de la mano, Él va por delante y nosotros vamos atrás. Y eso es lo más bonito de todo. Entonces aquí hablando de ese padre maduro, como ejemplo, lo tomé de Mateo capítulo 7, versículo 24. Que dice, cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, no nomás es oír, hermanos, y entra por aquí y entra por acá, o las medito y, sí, está bien, todo está, sí, y estoy de acuerdo, ay, qué bonitas palabras, ay, qué bonito sentí. Pero no, hermanos, es cualquiera pues que oye estas palabras y la palabra clave es que las hace, o sea que es obediente, que fue parte de lo que hemos venido estudiando. Tenemos que ser obedientes. Entonces las hace, dice que le va a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Jesús. O sea que está bien edificado imagínense, en la roca. Versículo 21. Y dice que descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y la casa no cayó. Y aquí, en forma de lluvia, vientos, todo lo que llega son las tribulaciones, hermanos, las situaciones de la vida. Tal vez uno dice, bueno, son problemas, pero tal vez no son problemas, hermanos. Es parte de lo que Dios permite. Cosas naturales que tienen que venir al Hijo de Dios, como es la lluvia. Cosas naturales como es los vientos, o sea, lo que sucede. Pero aquí el punto que tenemos que ver, hermanos, es que este fue un hombre prudente que edificó esa casa sobre la roca. Y vinieron cualquier tipo de situaciones y no cayó. Y ese es el creyente que va creciendo. Va creciendo y no van a caer. Quiere decir que no se van a regresar al mundo. Y van a decir, esto no sirvió para mí. Esto a ti te funciona, pero yo traté y no funcionó. Porque tal vez esta persona no estaba fundada en la roca. No estaba fundado en Jesucristo. Veía todo lo demás. Y todo sentía bien y todo, ay, qué bueno. Pero vinieron las cosas, todos los elementos que vienen cuando uno ya se entrega al Señor, que es parte de la vida, simplemente sucede lo que dice el versículo 26. Pero cualquiera que no oyere estas palabras y no las hace, o sea, ese es el sordo, ¿no? El que le entra por aquí, bueno, ni siquiera sordo, pero le entra y le sale por acá. El desobediente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé como un hombre insensato, que edificó su casa en la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y así es una ilustración de la persona que no es fortalecida, la persona que no simplemente no sea, o sea, una persona que no es madura, para decirlo de esa manera. Entonces es algo bien importante en esto, hermanos. Ahora, después vienen los jóvenes que han vencido a través de Dios. Y esto es algo también que a mí me llama mucho la atención, porque son los jóvenes también. Y dice, les escribo en el presente también a los jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Wow, los jóvenes han vencido al maligno. Dice, y escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea que también los jóvenes, estos ya habían conocido al Padre. Estos son los jóvenes que están en la iglesia. Son las personas que tienen un poquito de tiempo tal vez en la iglesia, que están apenas agarrando, ya se están enraizando. Porque, una vez más, aquí no está hablando de niños como los que están en preschool. No está hablando de los jóvenes como la edad de los jóvenes que van a las escuelas. Está hablando en niveles espirituales, es lo que está diciendo. Entonces, esos jóvenes siguen fortalecidos, o sea, los que van, tal vez unos de 5 a 10 años, o 3 a 8 años, y ya los adultos
de 10 años para adelante, o los que tienen medio tiempo, bueno, ya me entienden, ¿no? El punto es de que no es para los jóvenes, no digan, es que yo no soy joven, o los jóvenes tienen más tentación que otros. No, hermanos, todos tenemos las mismas tentaciones, todos somos niños espirituales y todos somos ya adultos espirituales, pero depende de dónde estamos en nuestro caminar con el Señor. Pablo escribiéndole al joven Timoteo, ahora ese sí era joven cuando estaba escribiendo, pero fíjense, tomé esto porque el punto es que, hermanos, es tan importante leer la palabra, es tan importante. Fíjense lo que Pablo le estaba escribiendo al joven Timoteo. Dice, y desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y sabemos, ¿no?, que su abuela y su mamá siempre estaban con él en la palabra. O sea que él conocía, de veras conocía al Señor. Su crecimiento espiritual era evidente que ya estaba a cargo de una congregación. O sea que a través de la palabra, a través de ese crecimiento. Muchos jóvenes han peleado la buena batalla, jóvenes o gente que ya tiene sus de 5 a 10 años, vamos a decirlo de esa manera, y han vencido la carne, han vencido los deseos carnales, han vencido las cosas del mundo, hermanos. Y uno dice, wow, hermanos, qué bendición. Pero ¿saben qué? En realidad, todos estamos en esa misma batalla. Todos tenemos esa batalla. Pero regresando con esos jóvenes, desde su conversión, lucharon contra el pecado. Y aquí hice una lista. Y esos son, hermanos, cuando estamos ya dándonos cuenta lo que es el caminar con el Señor, cómo vamos caminando, cómo vamos pensando, qué no debemos de hacer, o por qué lo estamos haciendo. Entonces aquí son cosas que tal vez estamos todos luchando. Pero esos hermanos desde su conversión lucharon contra el pecado de los malos pensamientos, hacían cosas inmorales, eran desobedientes a los padres, aunque fueran adultos, luchaban simplemente, o sea, eran mentirosos y luchaban por seguir haciendo sus maneras pecaminosas de antes. Eran enojones, eran arrogantes, hacían drogas, licor. Yo comparto esto, que yo ya tenía unos 3 meses, o tal vez, no sé, pero el punto es que yo iba a la iglesia todos los domingos, casi toda la semana. El punto es de que yo todavía tomaba, de vez en cuando había una reunión y yo todavía tomaba, pero porque era ya costumbre, hasta que una hermana me dijo, José, ¿tú no debes estar tomando? Tú eres un hijo de Dios, eres cristiano. Y dije, y de veras, y en realidad ya tenía ahí como 3 cervezas o 4 que no me las tomaba, nomás las abrían y así, y ahí estaban todas llenas. Y ya había algo que había cambiado en mí. Era la costumbre de estar ahí y estar ahí. Pero si uno no se da cuenta, porque uno todavía bebé en el Señor, la convicción entra ya de unos 3 años, ahí depende, es diferente para todos, por eso no quiero decir, pero vamos a decir que los que van a la mitad. Ahí es donde entran las convicciones. Mentiras, odios, soberbia, borracheras, amor al dinero y codicias y muchas cosas más, ¿no? Pero ¿saben qué? Si Jesús fue tentado, imagínense, estas personas que ya tienen sus años en el Evangelio, también vamos a ser tentados. También son tentados. Uno dice, bueno, ya a los padres, a los viejos, son tentados, pero ya es de otra manera, porque ya saben, este es el puro diablo. Y me doy la vuelta y me pongo en oración, a ayunar y lucho contra el maligno. Pero cuando estamos todavía a la mitad, esa es la lucha, hermanos. Y todos podemos estar en ese momento. Me gustaría que todos pasen a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 11. Fíjense lo que dice. Entonces Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién dice ahí? Por el diablo, hermanos. Jesucristo iba a ser tentado por el diablo. Y eso fue después de que había ayunado, que se había ido al desierto, estuvo ayunando 40 días y estaba fortalecido. Recuerden, él estaba como hombre, siendo Dios. Versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre, porque era humano. Versículo 3, y dice que vino el tentador.
hablando del mismo Satanás, el maligno, y le dijo, y fíjense, le pone una duda. El Satanás le puso una duda a Eva. ¿Y de veras crees tú lo que dijo Dios? Que si pruebas de ese árbol, de veras vas a morir. La duda. Hermanos, las dudas son lo más terrible para el caminar del creyente. El punto es que dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo dice que lo llevó a una santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, en realidad eres hijo de Dios, a ver pues, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le contesta, versículo 7, y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo, otra vez, la tercera vez, y dice que lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré. El mismo Satanás dándole todos los reinos del mundo. Y dice, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, si me adoras, si te postras. Por eso, hermanos, yo digo, y yo no sé, cada quien, pero cuando todo este movimiento, todo esto que está de moda, que se postran ante una causa que en realidad es una causa que es mentira, y se postran y se ponen todos de rodillas, y digo yo, hay 2, 3 jugadores de miles y miles que se paran firmes y dicen, yo no me hinco a nadie, nada más a Dios. Y la sociedad los ve como que son ignorantes, como que son, o sea, como que son bichos raros. Y ahí vemos a políticos postrados ahí, hincados, a una causa que es una mentira, que es una manipulación. Es triste. El punto es de postrarse a algo más alto. No nos postramos a nadie, hermanos. Y es lo que el gobierno quiere que digamos, es que el gobierno nos provee todo. Todo viene del gobierno, es que hay que... No, todo viene de Dios. Para nosotros los creyentes, todo viene de Dios. Todo viene de Dios, hermanos. Y no tenemos que estar postrando a nadie, solamente al Dios Todopoderoso. Bueno, eso lo tenía que decir. Entonces dice que vino otra vez. Y Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces dice que el diablo dice que lo dejó. Y aquí vinieron ángeles y que le servían a Dios. Bueno, al final, hermanos, estas son las personas que ya tienen su caminar con el Señor. Tal vez algunos de ustedes están ahí, tal vez estamos ahí, la mayoría, pero es una lucha que es una lucha bien real porque ya ahora vemos la otra parte de cuando uno es un bebé en el Señor. Es el primer amor, todo está bonito, todo tranquilo y todo bien, pero ya nomás uno empieza a tener situaciones, ya uno empieza y es la batalla. Es la batalla, y a través de esa batalla, a través de esas pruebas, a través de esas tempestades que vienen, es donde el Señor lo usa para crecer. Y es el punto, hermanos, que tenemos que estar creciendo. Entonces, para confirmar quiénes somos, es esa relación que tenemos con Dios. Versículo 14. Dice, os escribo, una vez, y aquí ese es el punto, hermano, os he escrito, o sea, en el pasado, les he escrito. ¿A qué se refiere aquí? Pues está hablando de la primera parte de esta carta, que los hermanos ya se habían dado cuenta que Jesús es luz, que Jesús es amor, de todo lo que hemos estudiado en los primeros 10 o 8 estudios de esta carta, para que ustedes puedan creer. Ustedes ya saben, hermanos, y ese es el punto, para que ustedes se den cuenta, porque ustedes ya saben, continuando, a vosotros padres, porque habéis conocido al que desde el principio, ¿a quién es desde el principio? ¿Qué es del principio? La luz.
La luz, todo lo que venimos estudiando, la luz. ¿Quién es la luz? Pues la luz es Dios. Y cuando donde Dios llega es luz y la tiniebla corre. O sea, ese es Dios. Continuando ahí, dice, les he escrito a ustedes jóvenes, porque son fuertes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Estos son hermanos que son de veras creyentes y de veras fortalecidos en el Señor. Porque esos hermanos que tienen, unos depende, pero van a la mitad de su caminar, dice que ya han vencido al maligno. ¿Ustedes podrían decir, hermanos, que ya han vencido al maligno? Por lo menos nos damos cuenta quién es el maligno, ¿no? Y sabemos que el maligno, ¿ya perdió el maligno? ¿O el maligno viene y nos va a pisotear porque él es el diablo? ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Somos más que vencedores. En nosotros mora ¿quién? Es el mismo Espíritu Santo. ¿Somos templo de quién? Del Espíritu Santo. La Biblia dice que el diablo no va a venir y va a destruir la iglesia. Si somos templo, no nos va a destruir. El diablo no nos hace nada, hermanos. No nos hace nada. El punto es que nosotros lo creemos. Creemos que ya hemos crecido. Por eso es tan importante recordar de dónde el Señor nos sacó. Todo lo que hemos pasado. Todo lo que hemos pasado, recordar y decir, Señor, gracias Señor, todo lo que ha pasado. Llegar a un punto, hermanos, de una madurez que digamos, no hay nada que me pueda sacar de donde estoy. No hay nada. ¿Por qué? Pues porque estoy en Cristo Jesús. Soy hijo, soy hija de Dios. Y hermanos, la palabra aquí nos está exhortando a crecer constantemente. Pablo lo decía en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, y pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es importantísimo eso, hermanos. Hablándolos en el punto o sea, en lo espiritual. Pero también en la vida, muchos niños no quieren crecer. Ya son college kids y todavía quieren estar jugando videos, todavía quieren estar haciendo cosas de niños. Hay que crecer. O ya están casados, ya tienen su esposa, ya tienen sus hijos, todavía quieren estar jugando video games o actuando como si fueran solteros o como si no tuvieran responsabilidades. Todos tenemos que crecer. También, 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, dice, hermanos, no sean niños de modo de pensar. O sea, sean adultos en la manera como están pensando, pero sí sean niños en la malicia. O sea, sean tontos en las cosas malas. O sea, o sea, sean niños en eso, en la malicia. Pero sean maduros en el modo de pensar. Hablando de crecer, de lo necesario que es crecer, en Efesios lo pone de una manera perfecta Pablo. En Efesios 4, versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Esa es la manera de crecer. O por eso es que debemos que estar creciendo para perfeccionar a los santos. Estamos siendo perfeccionados para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para la iglesia, para las comunidades, para los vecindarios donde vivimos. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. O sea, como es Cristo, totalmente. Los jóvenes que son fuertes en el Señor, pero su carne y su mente también nos fallan. Igual que los adultos, iguales que los papás. La lucha la tenemos en la mente. Estamos luchando. ¿Cómo podemos permanecer en el Señor? Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer si estamos separados de Cristo. Jesús hablando en Hechos capítulo 1, versículo 18, dice, pero van a recibir, o sea, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Ahí es cuando viene el Espíritu Santo sobre los hermanos, y se llenan, están tan llenos que hasta salen ríos de agua viva, de tan llenos que están del Espíritu Santo. Imagínense con el poder del Espíritu Santo en uno, lo que uno puede hacer. Cosas, hermanos, tremendas. La verdad es que
todo esto se puede hacer a través del Espíritu Santo. Estar en la carne es totalmente lo contrario a lo que es estar llenos del Espíritu Santo. Y ahí a continuación, hermanos, hay como 4 o 5 versículos de bendición, ahí después lo leen en la aplicación, que son nada más para recordarnos de nuestro crecimiento y de la importancia que es. Y ya para terminar, quiero leerles este versículo que es para meditar, ahora ya que vayamos a salir. Y ya me gustaría que todos pasen a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Cuando estén ahí me dicen amén, porque quiero leerlo junto con ustedes. Amén. Ok, dice, versículo 7 de capítulo 3 Filipenses: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Y aquí lo puse así en grandotas. Mas las he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, tal vez muchos de nosotros todavía anhelamos la vida que vivíamos antes. Decimos, wow, es que ¿cómo puedo dejar todo esto? Mi trabajo, mi dinero, todo lo que me costó, tanto trabajo, tanto dinero que me costó hacer todo esto. Y a todos nos cuesta dejar las cosas. Y eso implica mucho de dejar la vida pasada. Tal vez es por eso que muchos cristianos todavía quieren y permanecen y siguen así, estando como niños, porque no quieren dejar las cosas los juguetes del corazón que uno tiene. Dicen, esto me costó mucho. Pero fíjense aquí lo que Pablo está diciendo. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? O sea, que era estudiado bajo la dirección de Gamaliel, alguien muy culto. Más bien dice que eran para él ganancias, mas las he estimado como pérdida por Cristo. Y ciertamente, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y luego dice, por amor del cual lo he perdido todo. Y dice, y lo tengo por basura. Wow, lo tiene por basura para ganar a Cristo. Quiere decir que todo lo que él tenía, todo lo que él creía que era ganancia, todo lo que él tenía, que era lo que lo hacía el gran Saulo de Tarso, todo eso era basura para él, porque él estaba en los caminos de Cristo. Versículo 9 dice, continúa y dice, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Todavía él dice, quiero conocerle más. El punto, hermanos, es que no podemos de quedarnos así donde estamos. Tenemos que leer, conociendo más. Y hermanos, cuando lean versículos o libros que ya han leído varias veces, léanlos otra vez y van a ver algo diferente. Van a ver algo diferente porque el Señor les quiere mostrar algo diferente. O sea que, una vez más, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser juntamente a él en su muerte. Y con eso, hermanos, vamos a terminar. Voy a hacer una oración y ahorita va a pasar una sorpresa. Va a pasar Patty. Quiere compartir algo con todos nosotros y con ustedes, hermanos, en la congregación. Señor Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria y te damos todo el honor. Señor, te pedimos, Señor, perdón, porque muchas veces hemos querido vivir intencionalmente como niños. Y tal vez decir que yo no entiendo, tal vez decir que es muy complicada la Biblia para mí. Y tal vez es flojera, tal vez no sabemos, Señor. Pero es la misma carne que no nos deja buscar las cosas espirituales. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Señor, que con nuestro caminar, que es largo, Señor, continúes la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Y que podamos llegar a ese conocimiento pleno, Señor, de quién eres tú. Tener esa relación íntima, Señor, que sabemos y que nos demos cuenta, Señor, que, oh Padre, que nos llevas por el camino que tú nos quieres llevar, Señor. Y no darnos cuenta años después que nos hemos desviado porque seguí mi propia
mi propia decisión, Señor. Padre, te damos gracias. Te damos toda la gloria y todo el honor, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, no se vayan. Vamos a pedirle a Pati que pase. Quiere compartir algo con la congregación. ¿Sí se está grabando? ¿Sí se está grabando? ¿Está grabando? No, no está. Voy a grabar. Buenos días a todos. Buenos días. Le agradezco al pastor estos momentos que me da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y sobre todo también enviarles un saludo a todos los hermanos que por alguna razón, digo más bien ahorita que en estos tiempos estamos guardados. Un cordial saludo. Y bueno, estamos en tiempos de cambios y pues algunos vamos a tener que hacer cambios en diferentes aspectos. Una de las cosas en las que siempre trato de que al 100% sea mi guía es la palabra del Señor, y les comento un versículo, uno de muchos, ¿no? Que dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y esto es parte de lo que les voy a compartir. En primer lugar, voy a hacer algunos cambios, y esos cambios implican mudarme de ciudad. Me regreso para la ciudad de Calexico, y quiero aprovechar para dar las gracias a todos ustedes por el apoyo que he recibido en diferentes aspectos, y sobre todo pues por su amistad y por la hermandad que Dios nos ha dado, que ha sido muy bonita. Esta es parte de una familia. Y bueno, pues a veces el Señor va marcando cosas y quiero ser obediente a eso, y solamente les doy las gracias. Les pido al Señor que los bendiga, que los guarde, y que siempre permanezcamos en Él, y que su palabra siempre sea la que vaya dirigiendo nuestros pasos en todas las cosas, en todas las decisiones que hagamos. Les agradezco mucho, muchas gracias, y que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, ahí tienen. Pero yo ayer Pati fue a nuestra casa y yo le estaba diciendo que simplemente el Señor la ha llamado, es parte de lo que quiere hacer con todos nosotros. Le dije, no se sorprenda si cuando regresemos a los viajes misioneros pasemos a recogerla, porque vamos a necesitar a una sierva. Y el punto, hermanos, es que pues, seguimos adelante. El Señor sabe y el Señor guía, pone el corazón, y gloria a Dios. Hay que mantener a Pati en oración, hay que mantener a todos los hermanos en oración, y gloria a Dios. Pati, vamos a estar orando por usted. Amén. Gloria a Dios, hermanos, y los extrañamos.